Esto, la definición más usada del concepto del Estado es la realizada por la jurista francés André Jariu, que bien nos dice que es una agrupación humana fijada en un territorio determinado y en la que existe un orden social, político y jurídico orientado hacia el bien común, estableciendo y mantenido por una autoridad dotada de poder de coerción. Bueno, el origen del Estado lo va a hablar mi siguiente compañero. Mira, bien, a continuación, continuar con la exposición, les voy a hablar sobre lo que es el origen del Estado. Actualmente, donde lo que nos dice que existen dos tipos de teorías para lo que es resolver lo que es el origen del Estado. La primera es la teoría naturalista, la cual defiende que el Estado, o sea, es algo natural y es anterior al individuo, por lo que este está al servicio, lo que es del primero, o sea, el individuo está al servicio del Estado. Y luego tenemos lo que es la teoría contractualista. Esta sostiene que el individuo es previo al Estado, o sea que es el resultado de un contrato o un acuerdo, por lo que el Estado está al servicio de los individuos. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, continuando con la exposición, le voy a hacer lo que es el origen del Estado, lo que es en Asia Oriental. Este se origina lo que es a partir del siglo XIII, lo que es en lo que nos dice que existían lo que son las sociedades políticas y gubernamentales, lo que son gobernadas por lo que es el monarca. En esta, la monarquía, esta se perpetuaba lo que es hereditariamente, o sea, pasaba de acuerdo a lo que son los padres, hijos, y por esto es que las familias titulares de este poder se les conoce como los reinos imperiales. A continuación le paso la voz a mi siguiente compañero. Mm, Continuando con la exposición, pasamos al estado del Antiguo Oriente. Existía una relación entre el soberano de la comunidad política y la divinidad. O sea, quería decir que el gobernante era un elegido por Dios o un hijo de Dios o de la divinidad. Igual, se dividía en dos, que eran los despóticos. El poder radicaba en un monarca absoluto llamado rey o faraón, y los teátricos, porque la relación entre el soberano y el poder divino era muy estrecha. Tenemos ejemplo a los israelitas, cuyas ideas hoy aún siguen manteniéndose. Tenemos también el imperio de China, donde el máximo gobernador era el emperador, conocido como el Hijo del Cielo. Eh, Estos reyes, mayormente en China, emperador, se podían cambiar, ya que si le pasaba algo al pueblo, alguna calamidad, era por culpa del emperador y dejaba de ser hijo del cielo. También tenemos a la India. En la India eran mayormente gobernados por Brahman, una religión que fue heredada por Devdas. Pasamos, siguiente diapositiva. Tenemos el Estado en Grecia. Dos organizaciones políticas se dirigieron a la cultura griega, la espartanense y la ateniense. Las poblaciones compartían rasgos urbanísticos. El Estado en Grecia mayormente se dividía por polis, ciudades. Cada ciudad tenía su propio Estado y su propio gobierno. En Grecia había cuatro tipos de gobierno. Tenemos el gobierno democrático, de la democracia, tenemos la monarquía, la oligarquía y por último la tiranía. Mayormente en Atenas era conocido por la democracia, que hacía referente a todo el conjunto de la población. Contaba con un voto de 6.000 ciudadanos en una asamblea en la colina de Pénix, y mayormente los que podían votar o ir a hablar en la asamblea eran las personas mayores de 18 años y en particular puros varones. En la monarquía era mayormente hereditario. El gobernante era
Mayormente se conocía que era benevolente y gobernaba realmente por el interés del pueblo. Eh, Las polis más conocidas eran Macedonia y Empiro, donde hacían una asamblea para que todos pudieran votar, aunque esta asamblea estaba limitadamente votada por un mínimo de individuos. En la oligarquía, un gobierno por grupos selectos, eh, a veces era pequeño el número, pero igualmente tenía, de acuerdo a las ciudades, varía entre los 400 y 5.000 en conjunto del poder político de los individuos. Las polis más conocidas en la oligarquía era la polis de Megara y Tebas. Y por último tenemos a las tiranías, aquellos que tomaban el poder por mayormente a la fuerza o asesinaban a su gobernador actual. Mayormente habían muchos tiranos, pero se dice también que conocía un gobierno de tiranos que eran, que sí se preocupaban por la constitución y apoyaban a la ciudad. Tenemos alguno de los tiranos, el más conocido es Dionisio de 450 y su hijo Dionisio II. Eso sería todo, el paso a la voz a mi compañero. Disculpe, profesor Magister, se me ha ido al internet. Descuida, los espero. Yo sé que siempre hay problemas de conectividad con la red, con el Wi-Fi. Listo, a ver, los espero mientras recuperan la señal, comparten y otra vez la retomamos. Mientras recuperamos la transmisión, regreso al internet, les había comentado rápidamente, el grupo 1 expone, ¿no? El grupo de Luis Miguel, y el grupo 3 va a ser nuestro panelista, ¿ya? Entonces, el grupo 3, una vez acabada la exposición del grupo 1, va a tener que hacer unas preguntas dentro de lo expuesto por el grupo 1. No, de repente no una pregunta, ¿no? No me va a decir que es un estado teocrático, ¿no? Porque eso lo sabemos hasta alguien de primaria, ¿ya? Sino de repente, y un poco más de repente, sugiero, ya ir un poco más al debate, ¿no? Y de repente yo le pregunto, pues, a Luis Miguel, ¿no? ¿Y tú sugerirías, Luis Miguel, de repente que el Estado peruano, siendo un Estado republicano, democrático, etcétera, basado en la justicia social, ¿por qué no podría ser una monarquía constitucional? ¿Podría ser? ¿No podría ser? ¿Por qué no podría ser un Estado totalitarista? ¿O sugieres tú que seamos un Estado federal, así tipo Estados Unidos, tipo Alemania, ¿no? Nos iríamos de repente un poco más al debate, ¿no? Y eso sería lo interesante, ir más al debate. Ya son chicos de último año, entiendo que la mayoría, este es su último curso, ya vayamos un poquito más al debate. Entonces, el grupo 1 expone, el grupo 3 es nuestro panelista, ¿ya? Y adicional, cualquier alumno fuera del grupo 1 y 3, perdón, fuera del grupo 3 puede intervenir, preguntar, ir al debate. ¿Listo? Sigamos entonces. ¿Me puede escuchar, doctor? Sí, los escucho.
Creo que mi compañero tiene problemas de señal, pues voy a proseguir la exposición. Bueno, en la etapa de Roma nos dice que su fundación data del año 750 a.C. En su comienzo, el gobierno era una monarquía ¿Se me escucha? electiva y se dividía en dos clases, los patriarcos y los plebes. Sí se te escucha, Carlos. Bueno, Ya, disculpa. creo que sigue. Eh, Bien, como decía, su fundación data de 650. En sus comienzos el gobierno era monárquica, electiva, y se dividía en dos clases, los patricios y los plebes. Bien, también el Imperio Romano ha sido también uno de los más poderosos, extensos e importantes de la historia de la humanidad. Muchos pueblos cayeron bajo el yugo de Roma y algunos todavía aún pueden admirar a los restos arqueológicos. Bueno, prosiguiendo con la exposición. La Edad Media tuvo su florecimiento con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 de nuestra era. Ah, en esta época se siguió influyendo las ideas del Imperio Romano recogidas por Carlomagno, aunque dentro de las comunidades políticas desapareció el monismo político. En la época feudal se acentúa el dualismo, es decir, el lado del poder del soberano, es decir, el feudalismo se torna como principal estado. El poder se fue dividiendo de tal manera que se afirmó la posición de los señores feudales, como ya lo mencioné anteriormente, dentro de la comunidad política. Bueno, esta parte va a exponer mi último compañero. Yo les voy a hablar acerca del uno. Una breve introducción que vendría a ser que el Estado moderno surgió entre los siglos XVI y XVII, cuando los reyes aprovecharon la crisis del feudalismo para retomar su poder, y su proceso de surgimiento se aceleró en el Renacimiento, con profundas transformaciones en los mecanismos del gobierno y en lo que vendría a ser el ejercicio del poder. Este proceso estuvo respaldado por la burguesía, clase social que se fue fortaleciendo con este tipo de Estado. El Estado moderno poseía identidad, estaba organizado, estructurado y era formal. Era reconocido políticamente por esto y el poder estaba centralizado, o sea, todo se radicaba al centro o una cabeza. Su formación tuvo varias consecuencias a nivel político, económico y social y su ubicación. El absolutismo. Nace el absolutismo, que se establece en Europa en el siglo XVI, cuando se produce una rápida expansión de las actividades, recursos económicos y poder interno de los reyes de los estados absolutos. En todo estado absolutista, el poder estaba concentrado en el rey con su corona. Él tomaba las decisiones, era prácticamente algo como una tiranía. La crisis del feudalismo. A partir de los siglos XIV y XV, los reyes europeos iniciaron el proceso de formación del Estado moderno. Al comenzar a concentrar y centralizar el dominio sobre sus tierras, aprovechando la crisis que enfrentaban los señorios tras las guerras, hicieron pactos con los señores feudales para recibir sus tierras a cambio de algún privilegio, o si no, debieron reconquistarlas a través de guerras sangrientas. Los reyes fueron ayudados en este proceso por los burgueses que deseaban desprenderse de los señores feudales, ya que se veían perjudicados por la condición de vasallos de estos y la economía feudal.
Para asegurar la gobernabilidad, el respeto de los derechos y cumplimiento de estos, tuvieron que apoyarse con los burgueses y dejando de lado un poco a los señores feudales. Sin embargo, algunas posturas que consideran que el surgimiento del Estado moderno no significó una ruptura total con las estructuras políticas medievales, puesto que la aristocracia feudal conservó su poder político sobre las masas rurales de tal manera que el absolutismo fue esencialmente en eso, un aparato reorganizado y potenciado de dominación feudal. Fue el nuevo caparazón político de una nobleza amenazada. No obstante, es claro que con el Estado moderno surgieron estructuras gubernamentales nuevas. Hacia finales del siglo XV, la autoridad monárquica y la unidad política lograron estabilizarse a niveles nacionales, dando lugar a las primeras monarquías, como elementos constituidos modernos, como fue el caso de los reinados de Luis XI en Francia, los reyes católicos en España y Enrique VII en Inglaterra. Ahora, ¿cuáles fueron las causas que generó que el sistema feudal le cayera en decadencia? Pues fue que la ineficiencia del sistema de producción, crecientes necesidades de ingresos por parte del grupo dominante y sobreexplotación de la fuerza de trabajo. Algunas pestes como debe ser la peste negra y el poder descentralizado del Estado, pues cada señor feudal establecía sus leyes y cada región tenía un tipo de constitución local se regían bajo ese mismo ente. El poder descentralizado, la pérdida del poder de la iglesia, se comenzó a cuestionar su poder, situación que provoca el desarrollo de nuevas formas de cristianismo, en este caso el protestantismo. Surge la propiedad privada, la consideración de la burguesía, y se desarrolla una economía urbana comercial que multiplicó los contactos entre las regiones e hizo explotar el cuadro estrecho de los señores feudales. Bueno, más adelante se logra superar el dualismo. Este dualismo que se desarrolló en la época feudal, que se consistía en que al lado del poder del gobierno existía la justicia popular. Ambos trabajaban de la mano. El poder se fue dividiendo de tal manera que se firmó la posición de los señores feudales dentro de la comunidad política. Se logra superar esto y lo que vendría a ser, surge el Renacimiento. El Renacimiento, pues, es un nombre dado a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental durante los siglos XV y XVI. Fue un periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes, aunque también se produjo una renovación en las ciencias, tanto naturales como humanas. La ciudad de Florencia en Italia fue el lugar del nacimiento y desarrolló este movimiento que se extendió después por toda Europa. El Renacimiento fue fruto de la decisión de las ideas del humanismo, que determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo. Prácticamente se centraron en todo lo que vendría a ser el humano, que era el centro de todo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en la siguiente diapositiva que vamos a ver lo que es el Estado constitucional. El Estado constitucional tuvo su origen con J. Locke, Montesquieu, Rousseau, Jefferson y el abate Sieyes, conforme a lo establecido por el Diccionario de Historia Universal, el cual indica que entre las exigencias del pensamiento liberal constitucional debía poseer una constitución no otorgada, introducir la división de poderes y garantizar los derechos fundamentales. El Estado es una realidad política, es un hecho social de naturaleza política en el que los hombres se agrupan con sus semejantes, estableciendo entre sí una serie de relaciones, una intercomunicación de ideas y de servicios, fundamentalmente por la división de tareas. Todos estos hechos sociales que se han desarrollado desde la aparición del hombre y se van a seguir extendiendo mientras subsista la humanidad. Esto nos quiere decir que realmente estamos en proceso de cambio continuo y esto tal vez de acá a unos 2 o un siglo más, tal vez el Estado pueda evolucionar y cambiar a otra forma mejor o tal vez peor, no se sabe, pero lo que sí es cierto es que el Estado nunca va a estar en constante evolución y pues que básicamente va a estar centrado en las personas en sí. Bueno, eso sería todo por parte del grupo número 1. Espero que les haya agradado la exposición y con eso completaríamos nuestra participación en la exposición sobre el tema número 1. Muchas gracias. Ya, perdón.
Disculpe, toma agua helada. Ya, listo. Gracias al grupo uno, ya, gracias a los chicos. Ya hemos visto entonces un poco las bases de la creación del Estado, las culturas de la antigüedad, de las antiguas civilizaciones, la idea o los principios insípidos o básicos, nociones básicas que tenían acerca de Estado, ¿no? Hemos visto la evolución y cómo han crecido estos en el Estado moderno, la burguesía, los plebeyos. Bueno, la burguesía siempre ha tenido la característica de ser acaudalada económicamente, pero no tenía que el poder, ¿no? Buscaba deshacerse de los señores feudales hasta que lo logra, ¿no? Luego, en el Estado moderno se rompe ese dualismo, ¿no? De Estado-Iglesia. Y por encima de, bueno, antes era Iglesia sobre el Estado, después Estado igual a la Iglesia y después el Estado sobre la Iglesia, ¿no? Actualmente, ¿qué nos dice nuestra Constitución? Quiero hacerles una pregunta. ¿Qué dice? ¿Somos un Estado religioso? ¿Tenemos una religión específica? ¿Alguien sabe? ¿Qué dice? ¿Qué dicen? ¿Qué han escuchado? Nuestra Constitución. ¿Qué dice? Eh, es para, Adelante, disculpe, Ramiro. licenciado, ¿la pregunta es para el grupo o es para todo el aula? ¿Puedes repetir, por favor? No, sí quería decirle si la pregunta es dirigida solo al grupo número uno o es para todo No, el no, no, en salón. general, en general a todos, porque esto no es algo que ha expuesto el grupo, en general. Bueno, yo podría dar mi opinión acerca del Estado. Bueno, no sé muy bien lo que dirá la Constitución, pero considero que como el Estado se centra en los derechos de la gente, o sea, más que todo en las personas, creo que toda persona es libre de elegir su religión y, y pues respetarnos sus derechos religiosos que tenga. No creo que imponga qué religión deba tener todos los peruanos, sino que creo que hay muchísimas religiones y hay muchos grupos de la población que se ven influenciados por esos grupos y cada uno opta por su opción religiosa personalmente. Bueno, eso creo. Ya, correcto, Ramiro. Ya la Constitución que nos dice que el Estado peruano es laico, que es, bueno, en traducción, las grandes acepciones que dice laico. Entonces, la Constitución nos dice, yo Estado reconozco que hay multidiversidad de religiones, de etnias religiosas, etcétera, ¿ya? Listo, yo soy laico. ¿Qué significa laico? Yo respeto que de repente Ramiro sea musulmán, que Luis Miguel sea católico, que Manuel sea protestante, que Rosmel sea ateo, que Clorinda de repente pertenezca a la iglesia satánica, etcétera, ¿ya? Multidiversidad de religiones. Y el Estado respeta cada una de ellas, ¿ya? No impone, ¿listo? Pero, esto no es en la Constitución, pero sí hay leyes donde el Estado reconoce desde bastantes décadas el gran aporte de la Iglesia Católica, ¿ya? Sobre todo a la formación, a la cultura, a la educación en las diferentes regiones, ¿ya? Que esto lo ha transmitido y la labor social que viene contribuyendo desde que llegó de repente en tiempo de los incas, virreinato, hasta la actualidad, ¿no? La gran labor social que tiene. Le agradece bastante a la Iglesia Católica y de cierto modo les da ciertas prerrogativas, ¿no? A la Iglesia Católica, ¿ya? Pero en sí no tiene una religión oficial, ¿ya? No impone, como dice Ramiro. Y esto lo hacía Cápite porque estábamos viendo que antes el Estado era iglesia, no eran teocráticos. Después era de igual a igual y después en el Estado moderno el Estado está sobre la iglesia. Ya, listo. Ya, entonces, genial exposición del grupo uno, los felicito. Ya, habíamos quedado que hay un grupo panel, que va a ser el grupo 3 que va a ser el que nos va a realizar algunas preguntas al grupo. Yo puedo, también voy a complementar de repente alguna de las respuestas del grupo uno y también de repente complementar, redondear algunas preguntas del grupo 3 al uno. ¿Listo? Quisiera que fueran preguntas que vayamos más al debate, ¿ya? Listo, entonces grupo 3, a ver, quisiera de repente, ya, vamos al grupo 3.
¿Quiénes tenemos por el grupo 3? Grupo 3. ¿No hay nadie del grupo 3? Menos un punto a todos. ¿O quieren que entre al Google Drive, revise quiénes son los integrantes del grupo 3 y ahí perder 1 minuto, 2 minutos de tiempo? ¿No hay nadie del grupo 3 entonces? No está, ¿no? No está Blanca Guamaní ni Mirza Valdivia. Ya. Sí estoy. Buenas noches, doctor. Sí, quería hacer una. ¿De qué manera afectó de qué manera afectó la ¿De qué manera afectó todos los acontecimientos ocurridos en esa época con el Estado peruano actual? ¿Qué mejoras trajo al Estado peruano? Eh, bueno, o sea, mejoras no se podría definir como mejoras haya traído al estado actual, sino que se vio el proceso que tuvo que desarrollar en los distintos formas de Estado que existe desde que sus antigüedades, que fue como Roma, en que vendría a ser los señores feudales, cómo pasamos de dejar, o sea, de gobernar a una población solamente por sangre, por herencia o por el dinero que tuvieran muchos señores feudales o la monarquía, a cómo ahora actualmente estamos en un gobierno más democrático, centralizado, eh, más que todo, o sea, se ve cómo es el desarrollo que ha pasado a través de los tiempos. Eh, Creo que eso podría ser, ¿no? Acotando Porque también eso, se podría decir que ahora el Estado peruano, anteriormente, para elegir a un representante, no se hacía el voto popular como en estos tiempos, como ya lo dijo acá mi compañero, que se, uno podría ser representante de algo por el dinero, como el señor feudal, por sus tierras, o por la sangre, por los reyes, la monarquía, y ahora en la actualidad vendría a ser por el voto popular, en el cual nosotros escogemos a nuestro representante. Eso sería todo por la pregunta. Ya. ¿Algún compañero de la clase que quiera de repente hacer una consulta, perdón, una pregunta?
Ya. Para la siguiente, por favor, no quiero entrar al Google Drive y estar viendo quiénes están en el grupo 3. Se supone que ustedes saben en qué grupo están. Ya, esto ya no es primaria ni secundaria. ¿Ya? Bueno, en el grupo 2 sabemos que está Lourdes, es grupo, ¿no? Grupo 4, Lady, Chipán es grupo, grupo 6, Jorgeli, grupo 5, Alex Guayani, 7, Clorinda, 8, Lisandro, 9, Miguel Apaza Paco y su grupo, listo. Ya no somos, perdemos 1 minuto, 2 minutos en que yo entre al Google Drive y revise quién está en cada grupo. Creo que ya saben cada quien en cada grupo está. Ahora, en el grupo 6 hay 6 personas, uno tiene que salir. Son pura chica. No, Jordan es varón. Uno o una tiene que salir e irse al grupo 3. Ya en el Google Drive último que tengo, el cambio todavía no está hecho. Ya uno tiene que migrar mínimo al grupo 3. ¿Ya? A ver, claro, hay que hay 2, 4. Ya, y si es que de repente hay algún compañero que se integre, porque todavía no me pasó la lista de ustedes, la última. Tengo las de mis demás cursos ya oficial, pero en la última de ustedes todavía no, así es que no sé de repente si es que nos estará faltando algún compañero. ¿Ya? Listo. Por favor, no quiero volver a llamarlos, estar entrando al Google Drive y revisar. ¿Ya? Listo. Vamos con el grupo 2 y ya voy adelantando, ¿ya? Nuestro grupo panelista va a ser el grupo 4, ¿ya? De Lady Chipana. Ya los demás grupos, de repente grupo 3, 4, que después van a exponer, estén atentos, porque saben que voy a pedirles las diapositivas ahora que están exponiendo los grupos del 1 al 9, y de estos mismos temas, aparte de los que yo ya he expuesto, voy a preguntar en el examen. Ya no voy a hacer que de repente pregunte algo que ya de repente justo expuso Manuel en el grupo 1, o de repente va a exponernos ahora Lourdes Becerra en el grupo 2, según el tema que les tocaba. Así es que atentos, ya no voy a hacer que algo tan sencillo les pregunte y se olviden, ¿no? Atentos a las exposiciones de los compañeros. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo 2 y nos ha tocado el tema de conceptos de Estado, elementos de Estado y clases de Estado. Estamos integrados por la compañera Becerra Yucra Lourdes del Coral, el compañero Coaguila Calachú Alexander Wilman, mi persona Condori Catata Sufay Vivi, Ventura Valdivia Danilza Briseida y Quispe Chalco Edgar. Para empezar con los conceptos de qué es Estado, pues es Max Weber, que nos dice que el Estado es como una asociación política que debe ser definido en términos de los medios que no son los fines, y a pesar de que el uso de la fuerza no es el único expediente abierto que tiene el Estado, también constituye su método particular. También que mientras tanto, como el uso de la fuerza en tanto legítimo no es limitado a las organizaciones políticas, es necesario otro elemento básico para definir el Estado. Otro concepto también de Crader nos dice que el Estado no es una cosa independiente, pero es una institución de la sociedad en la cual el poder político está concentrado y monopolizado. También nos dice que el Estado es una institución política que definimos como institución de gobierno y que el Estado es una institución de la sociedad, un órgano de ley central. También que el Estado es una institución que unifica, defiende y controla la sociedad explícitamente. Para Hermann Heller nos dice que el Estado está basado en una entidad dinámica en búsqueda de constante equilibrio entre legalidad y legitimidad. Es decir, que en un debate constante entre el ordenamiento jurídico emanado por el Estado que pueda o no ser aceptado por la voluntad de los individuos. De allí que algunos, para ser legítimos, deben contar con el consenso de los miembros de una comunidad política para aceptar o no la autoridad establecida vigente.
Vamos a continuar con el Estado y sus elementos, y para eso doy pase a mi compañero. Buenas tardes, ¿se me escucha? Bueno, continuando con la exposición, vamos a ver los elementos del Estado. Antes de eso, un paréntesis, ¿no? El Estado, como sabemos, como principios, tiene que es democrático, es una unidad, tiene independencia, también tiene soberanía, es un Estado social. Dentro de esa estructura, ya se sabe que tenemos el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Dentro de los tipos de Estado tenemos el Estado constitucional, el Estado liberal, una democracia liberal o representativa, partido único o unipartidista. Ahora, netamente a los elementos del Estado. Dentro de los elementos del Estado tenemos el territorio, que no es otra cosa que es aquel espacio geográfico donde ejerce su poder y autoridad el Estado delimitado por fronteras. En este caso, pues tenemos a base de hitos, el hito número 1 y así sucesivamente a lo largo de toda nuestra república, de todo nuestro país. La población, en este caso la población es el conjunto de personas que habitan el territorio del Estado y aceptan su autoridad. Entonces, en este sentido, tenemos que la población, y como decían en los principios, el Estado es social, y justamente unos elementos es justamente la población, que están justamente, son aquellas personas que viven dentro del territorio del Estado. Luego tenemos el gobierno. El gobierno es aquella organización jurídica en la cual el Estado empieza a ordenar, mandar, ejecutar por el bienestar de la población. En este caso tenemos el gobierno central, los gobiernos regionales, los gobiernos provinciales, los gobiernos distritales y los gobiernos locales. Y justamente a través de todos estos gobiernos, pues el Estado se pone ciertas metas, ciertos objetivos, tanto sociales, para poder ordenar en su jurisdicción, en este sentido, a la población en general. Ahora también hablamos del tema de la soberanía. Sabemos que el Estado es, el país es un Estado soberano. En este caso, es la capacidad de ejercer poder dentro de un territorio sin aceptar la subordinación de otros. ¿Esto qué nos quiere decir? Que no puede venir otro país y decirnos cómo hacer o cómo controlar ciertos quehaceres que realiza la población o cuánto cobrar de tributos, por ejemplo. No puede venir otro país a agarrar y imponerse sobre lo que nosotros tenemos y a lo que nosotros nos regimos con nuestra Carta Magna, que es la Constitución. Características del Estado, en este caso la República del Perú, es una democracia social, ya que llamamos a votaciones. Es independiente, claramente, y es soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado. Representativo porque tenemos un presidente, descentralizado porque el poder no solo está centralizado en la capital, sino está descentralizado en los distintos gobiernos regionales, provinciales, distritales y gobiernos locales. Diferencias. El Estado comprende específicamente como la organización de un territorio bajo el dominio de un gobierno. La nación se refiere a la comunidad de personas que comparten una lengua, cultura, religión, historia y o territorio. Puede organizarse en un Estado nacional o no. Y el gobierno se refiere a las personas que administran el Estado independientemente de su naturaleza. Doy pase al siguiente compañero, que va a continuar con la ponencia. Ya, continuando con los tipos de Estado, bueno, tenemos aquí lo que es el Estado unitario descentralizado. Bueno, es aquel en el que, si bien existe un gobierno central, también que viene a controlar políticamente todo el territorio, y también hay regiones dentro del mismo que tienen ciertas competencias administrativas. También tenemos lo que es el Estado unitario centralizado. Bueno, es aquel que existe un poder central que controla todo el territorio y también ejerce el control sobre las autoridades locales. Tiene una constitución y un único poder legislativo, judicial y también ejecutivo.
Tenemos también el Estado federal. Es aquel que, si bien cuenta con un gobierno central, este no centraliza todo el poder. El poder reside tanto en dicho gobierno central como en las instancias locales, las cuales estas pueden entablar sus propias leyes que pueden incluso oponerse, ¿no? Hasta un cierto punto. También tenemos el Estado confederal. El Estado confederal o confederado es aquel que, bueno, que nace de la unión de distintos estados, que si bien son soberanos, estos ejercen sus propias leyes y son independientes entre ellos. Quedan unidos por una o varias leyes y pactos políticos. Generalmente estas confederaciones de estados surgen por tratos económicos o por motivos de cooperación defensiva, pero tienden a disolverse con el tiempo. Tenemos el Estado dependiente. Bueno, el Estado dependiente viene a ser que nace de la unión política entre varios países, pero no hay esta preservación de la independencia propia de los Estados confederados, sino que uno viene a depender de otro, es decir, no hay una incorporación como tal, pero sí que dependen políticamente de un Estado que ejerce control sobre su soberanía. Tenemos el Estado compuesto. Este viene a ser dividido en colectividad que mantiene soberanía, tanto jurídicas también como política. La unión puede ser personal. Un solo gobernante está a mando de dos o más estados, que está compuesto como la Mancomunidad Británica de la Nación. Por último tenemos lo que es el Estado monárquico. Este viene a ser, bueno, se basa en su sistema de gobierno en la monarquía, por lo que la jefatura del Estado reside en un rey o también en una reina. Este viene a ser una persona que ha adquirido dicho cargo por derecho hereditario. Está dividido por 4, que es la monarquía parlamentaria, la constitucional, la semiconstitucional y la absoluta. Le doy paso a mi siguiente compañera. Buenas noches, Magíster. Buenas noches, compañeros. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver de una manera más explayada lo que son los tipos de Estado. Estos van a estar divididos en 3, que son según su organización territorial, según su organización política y según su sistema de gobierno. Primeramente vamos a ver, según su organización territorial, los estados unitarios, en donde vamos a ver que existe un gobierno central, un gobierno único. Este va a estar ubicado en la capital del país, que rige sobre el territorio todos de una manera homogénea, ¿no? Aún así, este tipo de estados pueden ser centralistas, en los que el gobierno único es rígido y total, o pueden ser descentralizados, en los que existe un cierto margen de autonomía en las regiones, esto conseguido por la autoridad central, claro. Un ejemplo de estos tenemos a 3 países, Colombia, Nueva Zelanda y Perú. Nosotros somos un estado unitario. Segundo, vamos a ver lo que son los estados regionalizados. Estos van a ser antiguos estados unitarios descentralizados que paulatinamente fueron cediendo mayor y mayor soberanía a sus regiones o provincias. Todo esto hasta concederles, hasta reconocerles un estatuto político de autonomía, pasándose a llamar así como regiones autónomas. Aquí tenemos 3 países como ejemplo que podrían ser España, Italia o Serbia. Siguiente diapositiva, por favor. Yeah. También tenemos los estados federales o federaciones. Van a consistir en la unión de estados de menor rango que ceden a un gobierno centralizado, llamado federal, una cuota importante de su autoridad y sus funciones políticas, pero retienen una buena parte de su autonomía y sus disposiciones legales, ¿no? Por ende, en estos estados van a existir 2 instancias de ley, las locales
o regionales y las federales o comunes. Este tipo de estado podemos verlos en Argentina, Brasil, Alemania, Rusia. Seguidamente vamos a ver los estados dependientes que carecen de autonomía y soberanía plena sobre sus territorios, ya que le han otorgado o tal vez se les han arrebatado un estado más grande, un estado más poderoso. En estos casos, los estados operan como satélites del principal, acatando sus leyes y obteniendo a cambio ciertos beneficios, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Puerto Rico, las Islas Cook, la República de Palaos. Y por último tenemos los estados confederados o confederaciones, que van a ser agrupaciones de estados independientes similares remotamente a las federaciones, o con la salvedad de que van a retener un importante margen de autonomía y soberanía, a tal punto de que podrían separarse de la confederación con tan solo desearlo, mientras formen parte de ella. Sin embargo, gozan de políticas comunes con los demás estados y responden como una unidad política y territorial. El siguiente diapositivo, por favor. Seguidamente le voy a dar el pase a mi compañera, que va a exponer los tipos de estados según su organización política. Gracias. Buenas noches, siguiendo con la exposición, tenemos los tipos de estados según su sistema de gobierno. Bueno, como sabemos, la estructura de gobierno puede definir el tipo de estado. Y en este caso tenemos lo que son las monarquías, las repúblicas, aristocracia y las democracias. Comenzando con la monarquía es un tipo de estado en la que una familia representa los intereses y la identidad del país bajo el liderazgo de un monarca que hace el papel de jefe de estado. Ahora, dentro de la monarquía existen tres tipos. Tenemos la monarquía absoluta, que, bueno, el monarca dirige el país ejerciendo el poder de todas las instituciones. Y muchas veces este poder incluye también el aspecto religioso, ya que se asume que este monarca es la fuente de todo poder. Y según, bueno, ejemplos tenemos lo que fue en Francia, el rey Luis, también Enrique VII en Inglaterra. Ellos implantaron monarquías absolutistas durante la Edad Media o inicios de la Edad Moderna. Otro tipo de monarquía es la monarquía constitucional y parlamentaria. Aquí las funciones del monarca están sujetas a lo establecido en la Constitución. Bueno, si bien este rey va a ejercer el papel de jefe de Estado, también existe la figura de un presidente de gobierno o también la figura de un primer ministro, que en este caso es elegido por un parlamento. Ejemplo de esto tenemos a España. Otro tipo de monarquía es la monarquía semiconstitucional o híbrida. Bueno, aunque en estos países donde se da esta monarquía semiconstitucional existe una constitución, el monarca tiene poder de decidir sobre ella, así que no existe una regulación como la de la monarquía constitucional y parlamentaria. Ejemplo de esto tenemos a Marruecos, donde se ejerce este tipo de monarquía. Bien, tenemos también lo que son las repúblicas. La república es un tipo de estado en el que el máximo representante es un presidente, que es elegido mediante un voto popular o parlamentario para representar los intereses de los ciudadanos durante un determinado periodo previamente establecido en la Constitución. En este caso existe bueno, una clara separación entre los poderes que son ejecutivo, legislativo y judicial. Bueno, esto busca asegurar un mejor balance en las decisiones públicas y también en la vida de los ciudadanos. Ejemplo de esto tenemos a países como Bolivia, Chile, Costa Rica, Perú, El Salvador. Perdón. Tenemos también lo que es la aristocracia. Aquí la forma de gobierno del país está determinada por un grupo social privilegiado, generalmente es un linaje o vínculos con la realeza,
y también tienen las mejores competencias académicas, intelectuales y morales para ejercer las funciones. En Hispanoamérica, esta aristocracia fue una manera común de ejercer el poder después de los procesos de independencia, ya que fueron estas personas los descendientes directos de los primeros terratenientes, quienes se encargaron de administrar tanto política y económicamente los territorios. También, bueno, tenemos la democracia, que es una forma de gobierno que defiende la soberanía popular, es decir, que el derecho de los ciudadanos de elegir a sus gobernantes es protegido, en este caso, que es a través del sufragio. De igual manera, los aspectos que son más relevantes en la vida nacional también son decididos por la ciudadanía. Y esto se hace a través de mecanismos de participación directa o indirecta que están previamente establecidos. Ahora, este tipo de gobierno se clasifica en tres, que son la democracia representativa, donde los ciudadanos eligen a sus representantes, quienes ejercen el poder en su nombre. Un ejemplo de esto, en los países que se da esta democracia representativa son Japón e Italia. Tenemos también la democracia participativa, que, bueno, se establecen normas que permiten que los ciudadanos puedan organizarse de una forma que tengan una influencia más directa en las decisiones gubernamentales. Y los instrumentos legales para ejercer la democracia participativa son los referendos, los plebiscitos, las iniciativas populares, la revocación de mando y la apelación de sentencia. Un ejemplo de esto es Alemania, donde existen mecanismos para activar y regular las iniciativas populares. Y finalmente tenemos la democracia directa, donde las decisiones se toman por voto popular. Esto a través de mecanismos como los referéndums vinculantes, las elecciones primarias, las asambleas de ciudadanos. Y bueno, este tipo de democracia directa se ejercía en la antigua Atenas en los años 700 y 500. Y bueno, hoy en día un ejemplo de esta democracia directa se da en Suiza, que es un país con los mecanismos más afinados y cercanos a este tipo de Estado. Eso sería todo de parte del grupo 2. Muchas gracias. Ya, gracias al grupo 2, al grupo integrado por, ¿quién estamos? De Alexander, Sujei, Edgar y Danitz. Ya, listo. Ya, hemos visto rápidamente, ¿no? Nuestras formas de estado. Ya, listo. Vamos con el grupo 4. Ya habíamos dicho quién era el grupo 4, el grupo panel. Buenas noches, compañeros. Mi pregunta sería, sería para el grupo que mencionen tres diferencias entre el Estado monárquico y el Estado republicano. Dos, porque responda. Bueno, diferencias entre la monarquía y la república.
Bueno, las diferencias entre monarquía y república se tendría muy claramente el tema, por ejemplo, del poder que reside en el Estado, ¿no? En la monarquía tenemos un rey, un monarca, pues, monarquía. En una república no solo lo asume el jefe de Estado en este caso, sino que también tiene un congreso, el poder está repartido. Otra cosa, el jefe de Estado en una república es elegido por votación, solamente está por un tiempo determinado, a diferencia de la monarquía, que es heredada. Muere el monarca, lo hereda el hijo. En otra situación, las decisiones que toma en una monarquía es absolutamente, justamente por el poder que tiene el monarca, tomarlo individualmente él. En cambio, en una república se pone a consideración de distintos órganos de la misma república del Estado, ¿no? En este caso, a sus poderes, según corresponde. Esas serían tres diferencias. ¿Alguien más para completar algunas diferencias más? ¿Alguien más del grupo Sí. 4? Disculpe, yo soy del grupo 4 y habían hablado del tipos de estados modernos eh, en el tema de estados y sus elementos y quería saber cuál es la diferencia entre el estado constitucional y la democracia liberal o representativa. Supongo que esos se tocaron 4 tipos de estados modernos y quería saber esa diferencia entre estado constitucional y democracia liberal o representativa. Grupo 2.
Por favor, compañera, un favor. Disculpe la molestia. No sé si podrías repetir la pregunta. No puedo escuchar correctamente la pregunta, por favor. Claro, había mencionado sobre los tipos de estados modernos y quería saber la diferencia entre estado constitucional y democracia liberal o representativa. Menciónase como tipos de estados modernos a esos. Ya, en este sentido, el tema de la democracia liberal, en este caso nos hablamos que es un gobierno que consiste en una democracia representativa, en este caso a elegir representantes, y que estos toman decisiones en sucesión al Estado de Derecho, a las normas, y esto normalmente está instituido en una constitución que la va a regular y va a proteger al Estado, ¿no? Y a la vez lo que son las libertades individuales y colectivas. El Estado constitucional elabora el sistema de las fuentes jurídicas. En este caso tiene que ver con el tema de las constituciones, los tratados sobre derechos humanos, todo lo que tenga que ver con respecto al ordenamiento jurídico, para ver que todo se maneje de acuerdo a una validez jurídica o a un respeto a la Constitución. No sé si logré aclarar tu duda. Hola. Beatriz. Le he llegado a escuchar más o menos, siendo sincera, porque se le escucha medio entrecortado, alejándose así. Lo que he hecho, Jorge. ¿Hay alguien más del grupo 4 de repente de la clase en general? Ya, doctor, del grupo. Mi pregunta es en base a sobre los poderes del Estado que se ha mencionado. Yo quisiera saber cuáles son los principales mecanismos de control del poder legislativo sobre el Ejecutivo. Esto es debido a los cuestionamientos que ha habido entre el poder legislativo sobre el Ejecutivo, sobre los cambios de gabinete que ha habido últimamente. Opinión propia por mi parte y mis compañeros. Bueno, en este caso, como se sabe, el poder legislativo, nuestro Estado está determinado, ¿no? Antes era bicameral, ahora es unicameral. El tema es que las decisiones o el poder no solamente lo mantiene el poder ejecutivo, sino también el poder legislativo. Ahora, estos cambios de gabinete o cambios de representantes, más que todo tiene que ver con el tema de que en el poder legislativo, para tomar una decisión, tiene que pasar por el pleno del Congreso. Y ellos son como se podría decir como un freno al poder que tiene el presidente como ejecutivo, que es. De ahí es que salen los decretos legislativos. Cuando lo hacen meramente el Ejecutivo, ya hablamos de decretos supremos. De frente al Ejecutivo, sin preguntar al Legislativo, realiza una norma, aplica una norma, pero todo esto también, ¿qué pasa? Lo delega el Poder Legislativo. No es que se me ocurrió, como quien dice, ¿no? El Poder Ejecutivo lanza alguna norma. Ahora, estos cambios de gabinete o cambios, es a nivel ya de lo que es ministerios. Si es a lo que se va tu pregunta, ¿no? Al cambio de ministerios, en este caso tenemos el tema de las diferentes actividades. Es como una municipalidad, pero imaginen gigante. El Estado tiene varios rubros.
tiene el rubro de energía y minas, economía y finanzas, y si es que vas cambiando la cabeza cada nada, va a repercutir en una inestabilidad en el rubro en el cual se va a desempeñar ello, ya que el nuevo que está entrando no lo vas a ver todo al 100% de a buenas a primeras, a menos que ya tenga una experiencia muy grande en ese rubro. Y el legislativo, pues en este caso tiene que ver el tema de la probidad de las personas que se está poniendo. En algunos casos se vio que estaba viéndose personas que tenían apología al terrorismo, bueno, no sé si así probado o no, pero desencadena a que el Congreso, que está conformado por distintos partidos políticos y que obviamente algunos son opositores, van a emitir su voto, ya que tienen ese derecho de emitir un voto, y decir, no, te censuro a tal ministro, te censuro a tal funcionario que tú estás designando por el Ejecutivo. Como te decía hace un momento, frena, es como un freno que le das al Poder Ejecutivo. Bueno, eso sería todo en cuanto a mi participación. No sé si logré despejar tu duda. También como mencionó mi compañero, el Poder Legislativo, sabemos que está representado por el Congreso y bueno, tiene, ¿no?, sus funciones que son controlar, representar y legislar. Y también se dice que pues el Poder Legislativo es una representación, ¿no?, de una democracia que existe en nuestro sistema peruano y que, bueno, esta tiene que expresar la voz de nosotros que somos los ciudadanos. Listo, Sujei. Y está bien, Edgar. Ya, ¿hay alguna pregunta de la clase? Magistra, yo quiero hacer una pregunta. Soy del grupo 4. Quería saber cuál es la relación entre el Estado y la sociedad civil. El Estado en este sentido es un ente netamente social. ¿Cuál es el fin primordial del Estado como tal? Satisfacer necesidades, hacer cumplir sus normas que establece dentro de su territorio y en su soberanía. La relación que existe es pues netamente el Estado está para servir a la población, a las personas, a la sociedad en sí, ¿no? A todas las personas. Y esa relación es directa. El Estado pone normas para regular ciertos comportamientos. Un claro ejemplo tenemos el impuesto selectivo al consumo, que por ejemplo, ¿qué busca con este impuesto el Estado, por ejemplo? Desincentivar el consumo de ciertos productos, por ejemplo la cerveza, que afecta al impuesto selectivo al consumo. ¿Qué dice el Estado? No, yo no quiero que mis ciudadanos, claro, pueden tomar, pero no exageradamente. Entonces le aumento el impuesto para que suba su precio y voy a regular el comportamiento de mi consumidor, de mi sociedad como tal. Y así sucesivamente el Estado toma muchas decisiones en base a la población y también en la satisfacción de necesidades. Y si hay alguna necesidad que no esté regulado, el Estado busca la forma de regularlo. Obviamente, de acuerdo a la realidad de cada lugar. No es lo mismo la realidad, digamos, de Lima que de otro departamento, de alguna provincia. Entonces, el Estado, ¿qué hace? Te norma algo de manera general, una ley general. Y cada gobierno regional, municipalidad lo va a adecuar de acuerdo a su realidad y a su autonomía que el mismo Estado le ha dado. Y esto es con el fin de regular a la sociedad en general. No
No sé si logré responder tu pregunta, compañera. Ya, está bien, Jordi. Entonces, para completar a lo que decía, creo que se preguntó, a ver, y entonces, por la sociedad son esas diversas entes colectivos, ¿no? Que se agrupan por un fin en común y representan a diferentes sectores de la población, y estos sectores de manera colectiva forman un individuo jurídico y hacen propuestas gubernamentales, propuestas económicas, etcétera. Representan diferentes sectores como sociedad civil organizada. Ya distinto es a la sociedad civil que nos dice la Ley General de Sociedades, ¿no? Que ya son cuando se reúnen varias personas, formamos una de las distintas formas jurídicas de asociación y perseguimos el ánimo de lucro. Ya, listo. Nadie más, ¿no? Entonces ya, por parte del grupo 4. Doctor Leo, una pregunta. Sería más o menos que si un estado puede ser considerado, o sea, que un estado que no tenga territorio, o sea, que hay un país que no tenga territorio que sea considerado un estado. ¿A mí o al grupo? Al grupo sería. Bueno, eso lo explicó el doctor y nos dijo que, bueno, el Estado no puede existir sin población, pero sin un territorio sí puede existir. La población es lo que hace el Estado. Sin embargo, el hecho de el país sin territorio que me dices, no lo sé, compañero, pero sí puede existir. Sí, ¿no? Yo les puse el caso de Israel y Palestina, ¿no? Ahorita googleando lo que nos decía el compañero, no tenemos otro ejemplo. La Orden de Malta es un estado sin territorio que actualmente tiene 13.000 miembros y 80.000 voluntarios, ¿no? Bueno, descartemos voluntarios, vamos a miembros, ¿no? Estos miembros deben ser entendidos como la población, ¿no? Que está dispersa. Entonces, Malta no tiene, es un estado sin territorio. Y ahí tenemos otro ejemplo. Ya, ¿alguien más para pasar al siguiente? Ya, creo que no hay más siguiente, ¿no? Grupo 3, creo que era el de Blanca, ya recuerdo. ¿Quién es más? Está grupo 3. Grupo 3. Sí, doctor, voy a presentar. Ya, por el grupo 3 tenemos como panelistas al grupo 1. Bueno, buenas noches. ¿Puede presentar compañero, por favor? Bueno, voy a seguir. Buenas noches, magíster. Buenas noches, compañeros. Voy a presentar a mi grupo de exposición. El integrante de estos grupos sería mi compañera Valdivia Fabián Marza Mira, Guamri Coyoxa Rucelia, Mamania Pasa Anay Mercedes, Mamani Salcedo Cristian Jesús, mi persona Encina Álvaro Luis Fernando, Concha Salazar, Brigitte Michel. Voy a hablarles el tema que me tocó a mí, que es el proceso de modernización del Estado.
Bueno, este proceso de modernización que ya todos sabemos, como todo país pujante que siempre quiere salir adelante y resaltar en todos los países, bueno, podemos decir que este esfuerzo para formar una modernización de nuestro Estado peruano siempre está presente en todos los discursos políticos, ¿no? De todos los candidatos, que siempre existe un consenso, diré, de un Estado para cambiar. Bueno, también podemos decir que como finalidad de este proceso del Estado peruano, ¿no? Que de acuerdo a la ley que todos somos, la ley número 270658, esta ley tiene como finalidad primordial el mejoramiento de la gestión pública, ¿no? Y construir un Estado soberano, democrático, descentralizado, al servicio de los ciudadanos. Bueno, voy a darle el paso a mi siguiente compañero. Buenas noches, continuando con la exposición. El proceso de desarrollo del Perú, de desarrollo del Estado en el Perú. El origen del Estado peruano se inicia con la independencia en 1821 y la promulgación de la Constitución en 1823, que proclamó la soberanía nacional y su carácter republicano. Surge así un Estado unitario en las que se puede distinguir la división de tres poderes como son el poder legislativo, judicial y ejecutivo, influenciando por la corriente del liberalismo que imperaba en Europa, en especial de los grandes pensadores de la Revolución Francesa. En la siguiente diapositiva, también todo esto ha permitido apreciar a las diversas manifestaciones de carácter estatal. También inspiradas en los mismos que habían tenido sus efectos en los acontecimientos europeos y americanos, tanto como la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos y la promulgación de la Constitución de España en el año de 1812. Estos sucesos, antes mencionados, proporcionaron muestras objetivas de la separación y el control del poder del Estado a través del establecimiento de órganos e instituciones. Eso sería todo. Le doy el paso a mi siguiente compañera. Ya. Buenas noches, docente, buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar sobre la época preinca. Las culturas preincas son las civilizaciones que existieron antes de la cultura inca, que se desarrolló en el siglo XII al siglo XVI. Es un promedio. Se dice que el preincaico, o todo ello que previene de antes de la hegemonía de los incas, en particular, se puede considerar que este periodo abarca más de 17.500 años y múltiples periodos culturales. Bueno, también podemos decir que los primeros habitantes del Perú fueron nómadas cazadores que vivían en cavernas en las regiones de la costa peruana. El sitio más antiguo, la caverna Piquimachay, data de 12.000 años antes de Cristo, así como el algodón, el maíz, el frijol y el ají, fueron cultivadas a partir del año 4.000 antes de Cristo. Más tarde, culturas más avanzadas como la cultura chavín introdujeron la pesca, la agricultura y la religión en el país. Alrededor de los años 3000 a.C., los chavín desaparecieron de manera inexplicable, pero después, a través de los siglos, aparecieron otras culturas como la cultura nazca, la cultura paracas, la cultura guarí, y se volvieron muy importantes.
Bueno, algunas de las principales características de la época preincaica es que, bueno, esta se caracterizó por una adaptación sorprendente al medio y un excelente manejo de los recursos naturales que tenían, como les digo, el algodón, el maíz, el frijol y el ají que fueron cultivando, ¿no? En esta época las aldeas empiezan a desarrollarse y empiezan la construcción de centros ceremoniales y algunas culturas preincas fueron parte del proceso cultural del cual nació el Estado incaico. En el seno de las tradiciones peruanas, en cambio, tuvieron solo contactos esporádicos. El Estado creaba grandes depósitos que servían como reserva para las épocas de necesidad y hambruna para el sustento de la población. La época preincaica comienza con el inicio de la cultura en el Perú y termina con la formación y dominio del imperio de los incas sobre las demás culturas. Los antiguos peruanos se desarrollaron a lo largo de todo el país en diferentes culturas con variadas características. Las culturas preincas fueron la cultura chachapoyas, la cultura guarí, la cultura tiahuanaco, la cultura cajamarca, chavín, el nazca, mochica, vicus y el paracas. En la cultura chavín o cultura chavín de Huántar es una cultura arqueológica del antiguo Perú que se desarrolló durante el Horizonte Temprano. Tuvo su centro de desarrollo en la ciudad de Chavín de Huántar, que está ubicada a 2 kilómetros de la confluencia de los ríos de Huachesca y Mosca, en la cuenca alta del río Marañón. Muchas gracias. Le doy el paso a mi siguiente compañera. Continuando, el Tahuantinsuyo. Bueno, sí. Ya. ¿Qué significa el Tahuantinsuyo, no? Esto nace de la fusión de dos términos, que significa Tawa, que significa 4, y Suyo, que significa región. Este nombre hace referencia principalmente a las 4 regiones en las que se encontraba dividido el imperio. Al noreste se encontraba el Chinchaysuyo, al noreste el Antisuyo, al sureste el Contisuyo y el sudeste el Collasuyo. Como podemos ver, los territorios que abarcaban los suyos, en el Collasuyo, se empezó en el sureste del Cusco. Este suyo era el más grande del Tahuantinsuyo, pero también a la vez era el que tenía menos población. Sus territorios en el Collasuyo comenzaban en Urcos, al sur de la ciudad imperial, y también atravesaba la región del Titicaca. Además, el lado costero de las tierras del Collasuyo abarcaba desde el sur de Arequipa hasta el río Maule. En el Contisuyo fue desde el suroeste de Cusco hasta la región de la costa, y los territorios del Contisuyo estaban constituidos por las tierras que se daban entre los valles del río Quilca e Ica. Otro territorio que también abarcaron fue el Chinchasuyo. Este se extendía por el noreste del Cusco, desde Ayacucho e Ica hasta el río Ancasmayo. Y por último, el Antisuyo, que fueron las tierras que comenzaban al noreste del Cusco y se extendían hasta la selva alta de Amazonas. Bueno, los territorios que pertenecieron al Tahuantinsuyo, estos se asentaron en Cusco, pero una vez que aseguraron su soberanía en la ciudad, desde allí es que comenzaron su expansión del imperio, ¿no? Con su apogeo, lograron extenderse a través de las tierras que hoy pertenecen a Perú, Bolivia, Chile, entre otros países. También estaba la fortaleza ceremonial más importante del Tahuantinsuyo en Cusco, que era Sacsayhuamán. Le doy el pase a mi siguiente compañero. Ok, gracias. Bueno, yo les voy a hablar acerca continuando con el tema del Tahuantinsuyo, la estructura social de los incas.
Bueno, la estructura, en la cima de la escala social incaica se encontraba el Inca, ¿no? El hijo del Inti, el dios del sol, que por orden divina debía gobernar el Tahuantinsuyo. La única manera de llegar a convertirse en Inca era formando parte de la línea de sucesión sanguínea, pues el cargo era hereditario. Debajo de la figura del Inca se encontraba el Ayllupanaca, un grupo formado por la familia directa del Inca. Entre sus miembros también se encontraba el Auqui, o heredero del imperio, quien gobernaba junto a su padre, el Inca, quien era preparado para asumir el mando, ¿no? Una vez que el Inca falleciera. Bueno, también se encontraba la Coya, que era la esposa principal del Inca. Después se encontraba la nobleza. Existía la nobleza privilegiada y la nobleza de sangre. La nobleza privilegiada estaba conformada por el resto de los familiares, como los curacas, nobles de carácter local, jefes de ayllu, los cuales se encargaban de las organizaciones de realizar tareas a nivel territorial, pues eran jueces, consejeros, administradores de esos bienes del ayllu. También estaban los sacerdotes. Bueno, los sacerdotes pertenecían a la nobleza privilegiada. Después se encuentra el pueblo, en donde también se divide en tres tipos, ¿no? Que son los mitimaes, los yanaconas y los hatunrunas. Los hatunrunas venía a ser el pueblo campesino. Los mitimaes eran aquellos que se encargaban de colonizar nuevas tierras y enseñar las costumbres incaicas. Y también se encontraban los yanaconas, que eran los sirvientes de la realeza. Y bueno, por lo general eran prisioneros, ¿no? Servían a la realeza, a los incas. Siguiente. Bueno, ¿cuántos incas tuvo el Tahuantinsuyo? Bueno, según muchos historiadores, llegaron a una conclusión, ¿no? De que los incas entre 13 y 14, pero algunos dicen que fueron más. Entonces, bueno, aquí les presento a 13 incas en el periodo preimperial. Tenemos al primer inca, que fue Manco Cápac, que fue fundador del Imperio Incaico, quien luchó y logró unificar a todos sus seguidores y bueno, él fue el primer inca del imperio, ¿no? Del Tahuantinsuyo. Le siguió Sinchirroca, de ahí le siguió Yoque Yupanqui, Maita Cápac, Cápac Yupanqui, Inca Roca. También se encontraba, Sinchirroca era el primogénito de Manco Cápac. Por ser el primer hijo, fue el que heredó, ¿no? Como ya lo mencioné, el trono o el cargo era hereditario. Entonces, él heredó el imperio. Después, Yoque Yupanqui fue el segundo hijo de Sinchirroca, quien ejerció una mayor hegemonía sobre los pueblos del Cusco. Él estableció alianzas con los pueblos cercanos y alrededores. En su periodo se inicia la guerra contra las coltas. Después le sigue Maita Cápac, que fue hijo único y asumió el poder a los 17 años después de consolidar su gobierno en el Cusco. Ocupó, mejor dicho, su muerte no le permitió ver realizar todo su plan expansionista. De ahí le siguió Cápac Yupanqui, quien asumió el gobierno de forma violenta, administrando a los incas con fuerza. Él se posicionó de los pueblos de
Cuyumarca y Ancasmarca. Fue el primer monarca, fue considerado el primer monarca, ¿no?, en el imperio inca. Después le sigue Inca Roca. Su gobierno fue difícil, ¿no?, por las continuas sublevaciones. Conquistó la región de Paucartambo, desistió cuando vieron que la zona era agreste. Le siguió Yaguarhuaca, que fue un hombre gentil, pero de carácter pusilánime, perdón. Logró anexar algunos territorios al Tahuantinsuyo y su gobierno duró poco tiempo. Después de él se encontraba el Inca Huiracocha, que al ocupar el trono aseguró las posesiones conquistadas, estableciendo guarniciones en los pueblos más rebeldes. Y siguiente, por favor. Después tenemos al periodo imperial. Aquí tenemos al Inca Pachacútec, que fue el tercer hijo de Huiracocha. Fue el verdadero fundador del imperio incaico, ¿no? Se casó con Mama Anahuarque y eliminó a los chancas y embelleció el Cusco. Después se encontraba Tupac Yupanqui, que fue hijo de Pachacútec. Él se interesó por conocer las provincias de su imperio, realizó grandes conquistas como el Quito, terminó la fortaleza del Sacsayhuamán. También siguió Huayna Cápac, que fue considerado el último emperador de los quechuas. Su gobierno estableció la paz en el imperio, amplió su imperio hasta el río de Ancasmayo y de regreso a Quito fue atacado por una enfermedad. Le siguió Huáscar, quien fue proclamado inca en el Cusco cuando tuvo noticias de su padre enfermo. Él no realizó ninguna conquista por las luchas con su hermano Atahualpa, quien abandonó Quito. Y también estuvo Atahualpa, es por así decirlo, el último inca, ya que los demás que le siguieron fueron incas, mejor dicho, no fueron así elegidos por ellos mismos, o no fueron, no fue hereditario su trono o eso, ¿no? Sino que los españoles elegían a los incas. Entonces, por eso es que Atahualpa se considera como el último inca. Atahualpa se dedicó de lleno a la guerra contra su hermano. Los españoles llegaron al Perú y fueron a buscarlo a Cajamarca. Él fue tomado como prisionero y también condenado a muerte. Como ya lo mencioné, en total fueron 13 incas los que gobernaron el Tahuantinsuyo, siendo Manco Cápac el primero de ellos y el último Atahualpa Cápac. Hay algo que resaltar, que Pachacútec Yupanqui, que fue el 9º inca, fue uno de los más importantes emperadores en la historia del Tahuantinsuyo, porque gracias a su trabajo en la expansión del territorio inca a través de la conquista de otras etnias como los ayarmacas, los chancas y los suyos, al mismo tiempo otros pueblos se unificaron pacíficamente, ¿no? Siguiente. Tenemos también cómo fue la caída del imperio inca. Tras la muerte de Huayna Cápac, sus hijos, que fueron Huáscar y Atahualpa, eran, medios hermanos, se enfrentaron en una guerra por el poder del Tahuantinsuyo. Bien es cierto que Huáscar había sido nombrado como nuevo inca, pero su relación con Atahualpa se fue deteriorando con el tiempo y acabó en un conflicto entre ambos hermanos, ¿no? Atahualpa fue el vencedor y se proclamó como el emperador de todo el territorio inca.
Y bueno, pasa que el 15 de noviembre de 1532 los españoles llegaron armados con caballos y cañones, lograron poner fin al imperio del Tahuantinsuyo. Ese día el Inca Atahualpa cayó en una emboscada en la plaza de Cajamarca y fue apresado por los españoles. Lo tomaron como un rehén y para posteriormente poder negociar su liberación. A cambio pidieron una habitación llena de oro y bueno, esto fue cumplido, ¿no? Pero aún así los españoles no cumplieron con el trato y Atahualpa fue asesinado, siendo así el último Inca del Tahuantinsuyo. Ya, bueno, ya, gracias. Ahora las conclusiones. Le doy el pase a mi compañero. Gracias. Bien, continuando. Algunos puntos importantes acerca del tema del proceso de desarrollo del Estado. Acerca de los avances de la reforma y modernización del Estado en el Perú. Este tema de la reforma del Estado y la modernización de la gestión pública es amplio y abarca una serie de acciones que se debe tener en cuenta. Dado el carácter transversal del tema, es importante estudiar los principales esfuerzos realizados al respecto. Hay dos propósitos. El primero de ellos es conocer el punto de partida en el cual estamos en la actualidad. Y el segundo propósito es identificar las principales iniciativas para poder iniciar una labor de coordinación de todas las instituciones y o organizaciones que vienen llevando a cabo tareas en ese sentido. También el Congreso de la República ha tenido un rol importante en muchas de las iniciativas referidas al proceso de descentralización y que tiene iniciativa legal en materia de modernización del Estado. Los gobiernos subnacionales, desde el lanzamiento del proceso de descentralización en el año 2002, ha cobrado mayor protagonismo, en especial los gobiernos regionales, que tienen autoridades elegidas que son los interlocutores en la escena política nacional. El mayor reto de este proceso es la centralización. Un hecho relevante es que la modernización y la descentralización deben ir de la mano. La centralización implica transferir poder y recursos a los niveles de gobierno más cercanos a la población. Debe de ir de la mano con la modernización de la gestión pública para lograr una mayor efectividad de las políticas públicas. En una imagen ideal en donde los gobiernos regionales y locales tienen que cumplir una labor de ser los proveedores directos de los bienes y servicios que los ciudadanos requieren. Y ahí a nivel nacional, cada vez que juegue el rol de rectoría y evaluación y de asistencia técnica, el tema de la gestión debe ser más importante. Y allí es donde el sistema administrativo de modernización de la gestión del Estado debe jugar un rol importante. Bien, eso es todo del tema de exposición. Gracias. Listo, gracias. Grupo 1, ¿no? Habíamos designado panelista. Podemos hacer las preguntas. ¿Magister? Sí, le preguntas. Ya bueno, voy a comenzar yo. Nos hablaron sobre la caída del Tahuantinsuyo y todo eso, pero o sea, ¿qué hubiera pasado si el estado del Tahuantinsuyo no hubiera caído a manos de los españoles y cómo esto hubiera afectado ahora en la actualidad al estado republicano, el estado que tenemos en la actualidad, el Perú? A ver, grupo 3, es una pregunta muy abierta, ¿no? Tiene bastantes respuestas. Y a ver, ¿qué creen para el grupo 3 que hubiera pasado?
Bueno, respondiendo un poco, ¿no? a una parte de la pregunta, lo que pasa es que el imperio incaico no es que qué hubiera pasado, ¿no? Lo que pasó en realidad es que estaba en decadencia el imperio, o sea, con los enfrentamientos, todo comenzó, yo creo, con los enfrentamientos de los hermanos, ¿no? Como ya lo mencioné, entonces estaba ya débil, por así decirlo, su imperio, porque habían, incluso se inició ahí un poco de corrupción, ya que quería, como ya lo mencioné, quería derrocar a su hermano, ¿no? Que ya había sido convocado para ser el próximo Inca, entonces, por la envidia y los celos, su hermano, lo que quiso es, pues, quitarlo de la lista, por así decirlo, y pues fue por eso, ¿no? También de que en parte de que fue el imperio inca fue cayendo por ello. ¿Ya? ¿Alguien más de repente del grupo uno? Bien, bueno, nos han hablado acerca del Tahuantinsuyo. Mi duda era acerca de qué tipo de estado tenían antiguamente en el Tahuantinsuyo. Si era un estado, o sea, según su forma, según su territorio y su forma de gobierno, ¿cómo era el estado? ¿Qué tipo de estado era? Ya que hemos visto un montón de tipos de estados. ¿Cuál ustedes consideran que era el estado que se gobernaba en el tiempo del Tahuantinsuyo? Y si consideran que la teocracia es algo positivo o negativo actualmente. Ya, bueno, en la jerarquía del mando que se tenía en el Tahuantinsuyo era muy rígida, ¿no? Este era más que todo dominado por el Inca, ¿no? Quien era el que tomaba las decisiones. Se podría decir que es un gobierno monárquico porque el emperador era el Inca, ¿no? Era la figura máxima que simbolizaba la autoridad. Ya. Si está alguien más del grupo uno, alguien de la clase en general. Del grupo número 1, quisiera saber, sabemos que el estado del Tahuantinsuyo era un estado monárquico constitucional. Eh, ¿Creen que ese estado actualmente hubiese funcionado en la República del Perú? Bueno, respondiendo a la pregunta, bueno, ese tipo de gobierno actualmente no se daría, ¿no? Porque somos un gobierno democrático y aparte en el Tahuantinsuyo se hacía las decisiones que tomaba el emperador inca, ¿no? Y no tomaba en cuenta las decisiones o lo que quería la población. En este caso, la población sería la más afectada tras ese tipo de gobierno. Y actualmente, pues, sí, de alguna forma, no en su totalidad también, pero de alguna forma tenemos voz y voto para poder hacer cumplir nuestras leyes y
y también podamos vivir con nuestras, bueno, hacer cumplir nuestras leyes en el Estado peruano, ¿no? Para bien de la sociedad. Ya, entonces acá cerramos ya con el grupo 1, las intervenciones de clase y el grupo 3. ¿Listo? Continuamos mañana.